Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo les marche de maravilla en este viernes. Y bueno, pues aquí estamos para servirles este Viernes Santo. El día de hoy vamos a tocar este tema de un gozo inefable. ¿Y qué es esto? ¿Por qué un gozo inefable? ¿De qué se trata? Bien, para mí fue importante ponerme a revisar un poco acerca de qué es lo que movió a Jesús, cuál fue el motivo por que Jesús fue a la cruz. Ha habido muchas explicaciones, vamos a revisar algunas de ellas, pero creo que hoy vamos a encontrar la verdadera razón por la que Jesús tuvo este gozo inefable. Miren, vamos a empezar si les parece bien. De acuerdo a las teorías psicológicas de la motivación y todo esto, nos dicen que hay dos tipos de motivos o de motivaciones por las cuales el ser humano realiza lo que realiza. Una de ellas son motivaciones internas totalmente, que le llaman, los psicólogos le llaman intrínsecas, forman parte de nosotros. Son cosas que nos gustan, son cosas que nos agradan, son cosas que nos dan felicidad, que nos despiertan eh, emociones vamos, conducen todo nuestro cuerpo para realizar esas actividades, ¿vale? Y hay otras que son motivaciones extrínsecas, le llaman, es decir, aquellas motivaciones que son provocadas por agentes externos, por causas externas. Y normalmente esas causas externas tienen que ver con premios, con reconocimientos o con algunas otras cosas que nos motivan a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un sueldo, un bono, ¿no? En el trabajo. Y bueno, pues estos son motivaciones extrínsecas que también despiertan en nosotros ese interés por hacer las cosas. Entonces todo nuestro cuerpo se prepara para ello. Pensando en esto, ¿cuál creen ustedes que sería la razón o la motivación que tuvo Cristo para ir a la cruz? Porque pensándolo por un momento, ciertamente como ser humano, porque, perdón, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano y tenía esos sentimientos y esas emociones humanas. Y obviamente sentía calor, sentía dolor, sentía frío, sentía hambre, ¿no? Eso nos lo dice la Biblia. El diablo, de hecho, en algún momento trata de tentarlo, ¿se acuerdan? Que llega y le dice, porque Jesús dice sintió hambre. No por ser Dios no sentía hambre, sintió hambre y entonces al sentir hambre, pues el diablo vino y le trató de tentar, ¿no? Y bueno, lo vemos a Jesús teniendo esas reacciones acordes a cualquier ser humano normal, ¿no? Así es que si él sabía que iba a sufrir, porque lo vimos ahora el domingo, ¿no? Dice que cuando llegó el momento, él afirmó su rostro y subió a Jerusalén, ¿se acuerdan? Pero entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué atravesó por la mente y el corazón de nuestro Señor para justamente afirmar su rostro y subir a Jerusalén? Él sabía que había llegado el tiempo y era un tiempo difícil, era un tiempo de sufrimiento, él lo sabía. Luego entonces, ¿qué le llevó allá? Vamos a estudiar, si les parece, vamos a estudiar la palabra, vamos allá y vamos a entrar a ver qué nos revela la escritura acerca de estos motivos o estas razones por las cuales Jesús decidió subir a Jerusalén a enfrentar la muerte porque sabía que iba a morir. Miren, si les parece bien, acompáñenme y vamos a leer en Marcos. Vamos al capítulo 15 de Marcos, si les parece bien, ¿vale?
Y vamos a leer ahí varios versículos. Este pasaje de Marcos justamente nos habla acerca de esta parte de el juicio de Jesús, su crucifixión y su muerte. Pero vamos a ir directo a esta parte, no al juicio, porque ya sabemos, el juicio fue injusto. Ahí no tenemos mucho que volver a ver. Cómo lo culparon de cosas que ni había hecho, que ni había cometido. De hecho, Jesús les dijo a los sacerdotes, ¿no? Porque le preguntaron, ¿y tú qué enseñabas? Y él dijo, pues todos estos días estuve ahí en el templo, ustedes vieron que estuve enseñando, ¿no? Ok, esa parte la podemos dejar un poco de lado porque no es el motivo de este estudio. Pero entremos directo y vayamos justamente a la parte ya central o medular, difícil de lo que estaba ocurriendo en esta escena de la crucifixión. Vamos ahí y vamos a leer los versículos 25, 26 y del 29 al 38, ¿vale? Y dice así la escritura. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Por esa causa lo crucificaron, porque recuerdan que él fue llevado ante Pilatos y le decían, es que él dice que es el Rey de los Judíos. Y Pilatos entonces mandó poner un letrero que estaba escrito en griego, estaba escrito en hebreo, ¿no? Y me parece que también en arameo. El chiste es que cualquiera que pasara lo podía ver, ¿no? Ok. Luego nos dice la escritura, ya en los versículos del 29 en adelante que vamos a leer, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Cuál era esa gran voz? Lucas nos dice lo siguiente, miren, vamos ahí a Lucas 23:46, ¿vale? Perdón, me estaba quedando en Marcos. Lucas 23:46. Impresionante, ¿no? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ok. Regresamos a Marcos para terminar la lectura ahí. Dice, entonces, perdón, ok, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él,
viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué impactante escena. Tenemos a nuestro Señor Jesús ahí en la cruz. Lo tenemos totalmente, ¿cómo decir? Lo tenemos totalmente indefenso. Lo crucifican. Dice aquí que fue a la hora tercera. Recordemos que los, los judíos y los romanos también dividían el día o cuando había luz, lo dividían en doce horas. Y la noche la dividían en vigilias. Entonces, en el día, Jesús, cuando fue crucificado, dice que fue a la hora tercera, más o menos serían como las 9 de la mañana entonces, por ahí. Un Jesús que había sido arrestado, que había sido maltratado, que había sido castigado físicamente y castigado no de manera muy amable. Habían utilizado un látigo romano, el látigo romano que también le llamaban el gato. Tenía puntas de plomo con garras prácticamente que desgarraban no solo la piel, sino arrancaban incluso trozos de carne. Era así. Entonces, nuestro Señor, después de haber pasado por todo ese martirio, de haber sido golpeado, escupido, azotado, tuvo que cargar una cruz. Llegó al punto en el que ya no pudo más y tuvieron que tomar por ahí a otra persona, a alguien que mencionan por aquí, Simón de Cirene, que fue el que le ayudó para llegar con esa cruz hasta el Gólgota. Y ya estando ahí en el Gólgota, entonces lo crucifican. Utilizando clavos, lo fijan a ese madero, no sin antes haberle quitado toda la ropa. Y entonces quedó prácticamente desnudo, exhibido ahí. Recordemos que para los judíos, incluso lo encontramos en el Antiguo Testamento, la desnudez era una vergüenza. Entonces, siendo avergonzado también de esa manera, él quedó ahí. Ya no solo sufrió violencia física, sino también sufrió violencia psicológica por todo el maltrato, las burlas, y además todavía una violencia social porque si lo ponemos en lenguaje actual, sus derechos humanos fueron totalmente violados, burlados, tenidos en nada. Pero así era aquella época. Entonces, física, psicológica y socialmente Jesús fue víctima completamente. Y quedó ahí, sin recibir ningún trato bondadoso, amable, tratado como un criminal, bajo el sol, deshidratándose y desangrándose, en una posición que, de acuerdo a los especialistas, le causaba asfixia. Todos estos sufrimientos, él los conoció de antemano, él sabía que iba a ocurrir. No le era desconocido esto. Pero, ¿por qué lo hizo? Algunas gentes decían, no, es que tenía que hacerlo así para demostrar que él era realmente el Mesías. Sí, porque si no, no hubiera demostrado que era el Mesías. A ver, perdón. Él ya con todas las cosas que había hecho,
devolver la vista a los ciegos, sanar leprosos. Hasta el día de hoy la lepra sigue sin cura. Sanar a lunáticos, liberar a endemoniados, sanar paralíticos. Bueno, ¿cuántas cosas no hizo? Alimentar a más de 5,000 personas. Cosas que hasta ahora nadie ha hecho. Con 2 panes y unos pececillos alimentar a 5,000 personas. Digo, ¿quién de la nada reproduce el alimento? Hasta ahora no ha habido, ¿no? Entonces, vean, todo esto que Jesús hizo, era claro que él era el Mesías. Él no tuvo que inventarse esto y tener que ir a sufrir de gratis nada más porque necesito que entiendan que soy el Mesías. Esa parte de esa motivación, que sería una motivación en teoría intrínseca, como dice, no una motivación personal. Tengo que demostrar que soy el Mesías. Eso, sin duda que lo podemos dejar de lado. Creo que ningún ser humano, por muy cuerdo que esté, va y sufre así. Algunos han querido decir, mira, ahí está el Che Guevara. El Che Guevara fue y se metió a la guerrilla y todo y lo mataron. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero el Che Guevara no sufrió lo que sufrió Jesús. Es así. Claro, le dispararon, lo hirieron y después terminaron por matarlo, pero no tuvo el sufrimiento que tuvo Jesús. Perdón, respeto las cosas, pero guardemos las dimensiones, ¿les parece bien? Jesús tuvo un sufrimiento enorme. Jesús no anduvo de guerrillero tratando de tirar a un gobierno. No fue así. De hecho, esa fue la razón por la cual la gente se molestó, se desilusionó y después de haberle recibido, queriendo hacerle rey, diciéndole, Hosana, hijo de David, sálvanos ahora. Después de eso, esa misma multitud empezó a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Estaban enojados. Ellos habían tenido una idea falsa del Mesías. Ellos decían, va a venir el Mesías y va a restaurar todo. Entonces vamos a barrer con todos los romanos y todos los que nos tratan de oprimir. Cuando llega Jesús, dijeron, ahora sí, con ese poder que ha demostrado, ese poder que hemos visto, que hasta resucitó muertos, vamos a hacer cosas enormes. ¿Y qué pasó? Que Jesús llegó, se sentó en el templo y enseñó. Es más, enseñó que tenían que pagar impuestos, estando en el templo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La gente dijo, ¿qué? Si lo que menos queremos son impuestos, estos tipos se llevan todo de nuestro territorio. Jesús habló de otras cosas también ahí. Habló, qué sé yo, de amar al prójimo. Bueno, enseñanzas que dio. Ustedes pueden revisar entre la subida a Jerusalén, la entrada triunfal y los días que corrieron hasta la crucifixión. Ustedes van a encontrar en ese periodo toda una serie de enseñanzas que Jesús dio que eran contrarias a las expectativas de los hebreos. Bueno, de los judíos en este caso en específico, perdón. Los judíos estaban esperando el pueblo, no los sacerdotes, acordemos. Bueno, algunos de los sacerdotes también estaban esperando esto, ¿no? Pero, en términos generales, el pueblo estaba esperando a que este hombre hiciera descender tal vez fuego del cielo y quemara a todos los romanos. Pero no pasó. No pasó. Luego entonces la gente se molestó. ¿Dónde estaban esas grandes señales? ¿Qué estaba pasando? Este no es el Mesías. Y nada más nos engañó y crucifícale, crucifícale. Ah, vaya, como somos, ¿no?
pero no lo habían entendido y Jesús no los juzgaba por no entenderlo. Decía Jesús, no lo vas a poder captar. Lloró por Jerusalén, por los hombres y las mujeres de esa ciudad. Dice, no vas a poder entender este tiempo de visitación. Y claro que no era posible todavía. El enemigo los tenía cegados. No podían entender todo, pero era necesario que ocurriera de esa manera. Era el plan de Dios que así viniera a suceder. Dios es un Dios injusto. Espérate al domingo. El domingo lo vemos. Lo tocaremos ahí. Porque ahorita te puedes quedar con la idea de, bueno, pero Dios permitió entonces que no lo entendieran y que la gente siguiera perdida. Y entonces, ¿qué Dios es este? Mi amigo, mi amiga, hermana, hermano, tranquilos. El domingo vamos a ver. ¿Ok? Por lo pronto, esto estaba ocurriendo. La multitud que lo victorió, la misma multitud que después pidió que fuera sacrificado. Así es que estuvo Jesús ahí desde la hora tercera y estuvo varias horas. Dice que desde la hora sexta hasta la novena hubo oscuridad. Fue a la hora tercera que Jesús fue crucificado, dice aquí. Al menos así lo señala Marcos. Y después Jesús, bajo ese sol, bajo todas esas altas temperaturas que ocurren en esta región árida del Medio Oriente, ahí expuesto, colgado, desangrándose, dice que es desde la tercera y hasta la sexta hora, 3 horas. 3 horas. Estuvo ahí sufriendo. Y la gente burlándose. Ah, sí, a ver, no que eras el rey, a ver, baja, a ver, no, no, si tú eres el, a ver, no, no, no que tú construyes el templo en 3 días otra vez, a ver, sálvate, sálvate, bájate de ahí, porque así somos, ¿o no? No, yo recuerdo que decía mi madre, hacemos leña del árbol caído. Y es así, la falta de misericordia, la falta de empatía en nosotros es ancestral, no es la primera vez. Y entonces Jesús, avergonzado, burlado, herido, maltratado, desangrándose, muriendo, tenía que soportar todo esto. Así fue. Pero Dios dice que trajo oscuridad desde la hora sexta. Si hubo tinieblas. Entonces vinieron esas tinieblas, ¿le aliviaron algo? No, no. Eh, Era ya demasiado el escarnio, era demasiada la burla para lo que habría de venir. Porque dice que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre se separa de Dios Hijo y lo deja a su suerte. Dice la Escritura que sobre él fueron todos nuestros pecados. ¿Qué pecado se te ocurre? ¿Qué falla? Todo fue sobre él.
Dice que por su llaga fuimos curados, es decir, todas las enfermedades cayeron también sobre su cuerpo. Jesús sufrió en esas 3 horas, de la sexta hasta la novena, sufrió el quedar desamparado, el quedar separado del papá y sufrir todavía más. Pero este sufrimiento Dios ya no lo permitió ver. Por eso puso las tinieblas también. Y después de esto, dio esa gran voz diciendo, Padre, no me queda otra. No sé si me escuchas, no sé si estás ahí, pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Ahí terminó. Expiró. En uno de los evangelios nos dice que hubo un temblor, las piedras se partieron. Los otros evangelios dice que se rasgó el velo del templo, de arriba a abajo. No de abajo arriba, de arriba a abajo. Era un velo enorme y grueso. Dicen que, según lo narran los historiadores, eran como de 10 centímetros de grueso. Pues se rasgó, se rompió eso, dando a entender que el paso al lugar santísimo ya no era exclusivo de los sacerdotes. Ahora teníamos todos esa vía abierta para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ok, pero ¿qué había en la mente de nuestro Salvador para llegar a ese extremo de sufrimiento? Que nada más que se rasgara el templo, que tuviéramos acceso al lugar santísimo. Algunos dicen, es que Jesús con su muerte ganó nuestra salvación. Y es cierto. Pero ¿tú crees que Jesús, nada más eso fue lo que le movió? A ver, sigamos estudiando, porque creo que es importante que tengamos bien en claro qué fue lo que movió a Jesús. Es importantísimo. Si logramos concebirlo, créeme que tu vida va a cambiar. Tu forma de tener relación con Cristo va a ser diferente. Vamos a verlo. Vamos a Hebreos, ¿vale? Vamos ahí al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Bueno, podemos leer desde el número 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué impacto? ¿Qué gozo había? ¿Qué gozo podría existir para Jesús en el sufrimiento? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? Yo no lo entiendo. Ser masoquista no era el tema. A ver, porque al final del día, él iba a morir. No era el sufrimiento lo que le hacía gozar. ¿Qué era ese gozo puesto delante de él? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, veamos, avancemos, porque tenemos que entenderlo, tenemos que descubrirlo. Veamos qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1,
versículo 12. ¿Qué nos dice? Es importante entender esto, es importante, hermanos, créanme. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Empezamos a ver algo. No solo era la salvación, su sacrificio nos iba a cambiar en cuanto al origen, porque paternidad es origen, nos iba a cambiar en cuanto a la nacionalidad, a la ciudadanía, porque ya no íbamos a ser terrenales y además nos venía a recuperar un derecho que lo perdimos con Adán y con Eva en el jardín del Edén y él venía a restituirlo. Venía a restituirnos esa autoridad que Dios nos había delegado, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nos venía a recuperar la paternidad. Y fíjate que es muy curioso. Hoy día que ya este mundo está muy loco, en donde la familia ni siquiera, hay países en donde ni siquiera ya existe la familia. Y las mujeres si quieren tener hijos, entonces usan procedimientos no naturales, sino artificiales, para procrear. Esas criaturas, una vez que crecen, de repente dicen, ¿y quién es mi papá? Y quiero conocer a mi padre biológico. Y ves muchos casos en la televisión donde y se encontró con el, y ya lo vio, ya de alguna manera tranquilizó su mente. Porque el plan de Dios no es que no tengas padre, el plan de Dios es que tengas papá, tengas mamá, que tengas familia, porque ese es el plan de Dios, por eso somos hechos hijos de Dios. Porque Dios es padre y quiere familia. Y es así que Él formó la familia, es el plan de Dios. ¿Vale? Entonces, imagínate que nos da a través de Jesús el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Impresionante. No solo nos salva, nos cambia de nacionalidad, nos da una ciudadanía celestial, pero nos hace hijos de Dios, nos devuelve ese derecho que nos fue quitado. Ok, pero eso sería todo. ¿Tú crees que eso sería todo? A ver, avancemos otro poco, ¿te parece? Vayamos a Hebreos nuevamente y leamos ahí. Leamos en Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, el versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Perdón? Convenía a Dios Padre, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nosotros, al ser constituidos hijos de Dios, ya no solo teníamos una paternidad recuperada, ya no solo teníamos una nueva ciudadanía,
sino también nos dio un destino. El destino nuestro es la gloria, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El sacrificio de Jesús también tenía un destino para todos nosotros, la gloria, estar con el Padre. Pero algo que es importante aquí, importante verlo, entenderlo. Jesús padeció todo esto para ser perfeccionado, porque lo dice la Escritura. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y esto por qué? Si Jesús es Dios, ¿cómo tenía que ser perfeccionado? Y además por aflicción. ¿De qué va la historia? Leamos otra porción más de la Escritura. Y aquí mismo, ahora versículos 14 y 15, ¿qué nos dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, entes de carne y sangre, también él tuvo que venir y participar de lo mismo, participar de la carne y de la sangre. Por eso él se encarnó y estuvo con nosotros. Y al participar de la carne y de la sangre, participa también de las fallas, participa también de las tentaciones, participa también de las debilidades, participa también de las fortalezas que puede tener la carne y la sangre. Participó de lo mismo. Nos dice la Escritura, fue tentado en todo como nosotros, pero él no pecó. Jesús tuvo que participar de todo esto para ser perfeccionado de tal suerte que su cuerpo, tal vez su cuerpo le decía, vamos a pecar, pero él controlaba con el espíritu a la carne. Y decía, no. ¿Podía haber decidido pecar? Sí, pero decidió no hacerlo, contrario a muchos de nosotros. Él participó de lo mismo, pero tenía un fin, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo? Sí, destruir a través de su muerte, de su sacrificio, al que tenía esa potestad, ese imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y de esta manera entonces librarnos a todos los que por temor a la muerte estábamos sujetos a servidumbre. El temor del ser humano, hasta el día de hoy, uno de los temores más grandes es a morir. Todo el mundo sabe que va a morir. Todos tenemos claro que en algún momento se acaba la vida. Pero todos, al mismo tiempo, tenemos ese temor. Algunos a la forma de morir, otros al morir en sí. Pero los que tenemos fe en Cristo decimos, mira, en algún momento llegará. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. Pero de una cosa estoy cierto. Yo ya no muero. Tengo vida eterna. Tenemos esa
forma de pensar aquí adentro, porque a través de los años y de leer la escritura se ha ido grabando eso en nuestro interior. Y es nuestra fe que vamos a vivir después de esto. ¿Por qué? Porque el imperio de la muerte y el diablo ya fueron derrotados, nos dice, para destruir por medio de la muerte. Es decir, Jesús, a través de su muerte en la cruz, vino y destruyó ese imperio de la muerte y tenemos entonces vida eterna. Y de esa manera somos librados del temor. ¿Del temor a qué? Del temor a la muerte, porque eso nos sujeta, nos pone en servidumbre. Fíjate, una de las cosas más curiosas ocurrió en los años 70, 80, se hizo un estudio en las aerolíneas. De hecho, en British Airways fue el estudio, si no mal recuerdo, en donde se hizo un análisis de por qué las azafatas eran tocadas indebidamente por los varones que iban en esos vuelos transoceánicos que duran entre 8 a 11 horas. Y tras una serie de estudios y análisis, resulta que cuando viene el temor a morir, se despierta el instinto de supervivencia de una forma tal que se busca un contacto sexual para preservar la especie. Bueno, eso es como lo explican los psicólogos. Eh, yo no sé si eso es así, pero una cosa es real. También ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que vino una generación enorme de nacimientos que abarcó desde los 40, fines de los 40 hasta mitad de los 60, la famosa generación llamada Baby Boomer. Después de tanta muerte, lo que se quiso ver, vamos, el ser humano lo que quiso ver, lo que quiso tener fue vida y la forma de mirar la vida era tener bebés. Se habla de que tal vez esta pandemia va a traer una explosión similar. No lo sabemos. Pero todos aquellos que estaban con temor de muerte, durante toda la vida sujetos a la servidumbre, porque, perdón, pero es así, ya, si me voy a morir, dicen aquí en México, algunas gentes aquí en nuestro país dicen, pues si el mundo se va a acabar, pues hay que beber y hay que comer mucho, ¿no? Porque el mundo se va a acabar y es así. Entonces, el ser humano realmente cuando ve amenazada la vida, comete excesos, comete cosas extrañas. No puede controlar sus emociones. Y entonces, los seres humanos, sin esperanza en Cristo, quedan sujetos a esas pasiones y cometen todo tipo de pecados y demás. Pero en el momento en el que eres consciente de que eso se acabó, que tienes una vida eterna, que tienes un destino, que tienes una nueva nacionalidad o una nueva ciudadanía, que eres hijo del Altísimo, esa paz que entra a tu vida, esa paz refrena todos esos temores que detonan esos pecados, fíjate. Entonces, el imperio de la muerte fue derrotado para que nosotros tuviéramos vida eterna, pero Jesús tuvo que pasar por eso y por eso tuvo que ser perfeccionado. Su carne tuvo que ser perfeccionada porque Él no le dio rienda suelta a la carne en lo que Él quería hacer. Y eso es aflicción. Pero la aflicción mayor tuvo que venir con la muerte, porque era la única forma en la que Él podía quitar el imperio de la muerte al diablo y entonces librarnos a todos de esos temores de muerte que nos llevaban a servidumbre en el pecado. Pero no para ahí, no para ahí. Sigamos. Mira lo que nos dice Santiago.
ahí en Santiago 1, versículos 2 al 4. Fíjate lo que nos dice, porque es importante entenderlo. Creo que en mi Biblia ya sacaron a Santiago. No, no es así. Aquí está. Permítanme un momento, ya estoy llegando. Ok. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Más claro no puede ser. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debes de gozarte, en pocas palabras, como dice Santiago, debes de gozarte cuando vengan esas pruebas. Las pruebas no son para Dios. No es para que nosotros demostremos a Dios. Dios nos conoce, no tenemos que demostrar nada a Él. Las pruebas son para que nosotros tengamos conciencia de nuestras propias debilidades, de nuestras propias fallas. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de ver nuestras áreas de oportunidad, valga la redundancia. Esas áreas que todavía están débiles, en donde tal vez nosotros no podemos hacer nada, pero le podemos decir al Padre, Padre, toma esta área, ayúdame con esto, porque yo no puedo. Y qué bueno que nos podemos dar cuenta de eso. No hay cosa más terrible que transitar esta vida cometiendo error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error, y no poder modificar nada. Eso sí sería una tragedia. Pero no es así. Dios es tan bueno que nos pone estas pruebas. Dice, y entonces tengan por un gozo enorme, gigantesco, cuando se encuentran en esas pruebas, sabiendo que esa prueba, que obviamente está siendo puesta enfrente de nosotros, para que con fe podamos, es decir, confiando en Dios, podamos superarla. En tanto podemos llegar a superarla, mientras eso ocurre, esta prueba va a producir en nosotros paciencia, calma, tranquilo. Estamos fallando o estamos en tentación o estamos pasando por un momento difícil. Calma, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante. Pero como bien dice, más tenga la paciencia, su obra completa. Sí, necesitamos ser pacientes porque de repente nos impacientamos y en lugar de superar la prueba, el momento complicado, volvemos a caer. Y entonces no damos oportunidad a que Dios trabaje en nosotros para que podamos superar esa prueba. Que Dios nos diga, mira hijo, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Y en la palabra aquí está mi consejo, ponlo por obra. A veces nos desesperamos y entonces caemos otra vez. Y volverá la prueba hasta que lo podamos superar. Mas tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados, perfectos, completos, cabales, es decir, que no nos falte nada. Jesús vio esto. Hermanos, Jesús vio esto. Iglesia, Jesús vio esto. Él vio lo que iba a ocurrir con su iglesia y se gozó y dijo, voy a sufrir, pero no importa. Es mejor esto. Jesús tuvo este gozo inefable, un gozo que no podemos explicarlo,
No hay palabras para poder explicarlo, pero que involucraba todo esto, no solo la salvación, no solo la nueva ciudadanía, no solo todo lo que ya hemos mencionado, sino también el perfeccionamiento de su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Él lo vio. Tal vez nosotros no lo vemos todavía en nuestras vidas, pero Él lo vio. Tú vas a ser perfeccionado, yo voy a ser perfeccionado, aleluya, gloria al Rey. Nuestra fe va a ser probada. Esto nos va a revelar cosas que nos van a llevar a decir, papá, ayúdame, necesito de tu instrucción para superar esto. Nos va a hacer pacientes, nos va a perfeccionar y nos va a hacer completos. Pero avancemos, todavía hay otros detallitos pequeños que hay que ver. Miren, ese perfeccionamiento va a venir a ocurrir a través de esto. ¿Qué nos dice Efesios? Vamos a ir rápido. ¿Qué nos dice Efesios? Es importante, de veras, hermanos, es importantísimo esto. Tenemos que tenerlo bien claro, porque esta es la parte que nos va a llevar a transformar nuestra vida, entendiendo perfectamente las motivaciones de nuestro Señor Jesús cuando Él estaba ahí en la cruz, y no nada más verlo como alguien que quedó ahí clavado sufriendo. Sí lo hizo, sí sufrió, pero todo tuvo un motivo y tú y yo somos parte de ese motivo. Mira lo que dice aquí, Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ser perfeccionados. Y para ser perfeccionados, nosotros somos los que tenemos que despojarnos de ese, de esa vida anterior, de ese viejo hombre, de esa pasada manera de vivir. Y a través de la lectura de la palabra, renovar nuestra mente, meter los nuevos conceptos de vida aquí y ponerlos por obra. Porque para eso murió Jesús, para darnos este poder de renovar el espíritu de nuestra mente. No es que no podamos, el lugar santísimo ya quedó abierto, yo puedo ir ante el Padre y decirle, papá, no puedo, ayúdame por favor, necesito cambiar esta forma tan fea de pensar que tengo. Quiero cambiar. Ya me di cuenta, papá, este es el área en la que estoy fallando. Sigamos. Mira qué similitud. Tú que estás casado o tú que te piensas casar. Checa esto lo que dice aquí. Efesios 5, versículos 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. Fue voluntario. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, es decir, perfecta, perfecta, una iglesia perfecta. A ver, los maridos tenemos esto como responsabilidad, que tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. ¿Cristo cómo nos amó? Cristo fue y se entregó por nosotros, para apartarnos para Él. Eso significa santificarla. Nos apartó para Él. Nos purificó, es decir, nos perfecciona a través del lavamiento del agua por la palabra. Esta bendita palabra de Dios que hemos estado estudiando es la que lava tu pensamiento y está cambiando de constante tu actitud. Ya lo vimos, necesitamos renovar nuestro pensamiento.
Dice, ¿y cuál era el objetivo? Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Perfecta. Así es que Jesús no nada más vino entonces a morir en la cruz para rescatarnos, para regresarnos al Padre, para darnos una nueva ciudadanía, un destino glorioso, sino adicionalmente para perfeccionarnos, para estar con Él, para estar con Él. Dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué mancha hay en tu vida? ¿Qué arruga hay en tu vida? ¿Qué cosa está ahí torcida? No está bien. Pues todo eso va a ser quitado. Te apartó para Él. No vas a tener más manchas. Ya no vas a ser el dálmata. Gloria al Rey. Hay dálmatas espirituales, ¿no? Algunos traemos sí nuestras manchas. Pues eso se va a lavar. Se va a acabar. Por eso Jesús, puesto el gozo delante de Él, fue a la cruz y sufrió todo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Continuemos. Bien. Este es el sentido por el cual Jesús fue a la cruz, para que estuviéramos con Él, perfectos, sin nada que nos falte. Por eso Él fue y sufrió ese oprobio. Qué duro, qué difícil, qué complejo, qué valiente, qué amoroso. ¿Te hace falta algo? Hoy es un día de celebración. Si es un día de dolor, es un día de emociones encontradas, pero es un día de gozo, porque por la muerte de Jesús fue destruido el imperio de la muerte y nos libera de esa esclavitud en la que estábamos para ser perfeccionados, para estar con Él en la eternidad. Somos hijos de Dios. Tenemos derecho a estar en casa de papá. Y todo lo hizo Jesús en un día en el que Él fue y sin cobardías enfrentó la peor de las muertes a favor de nosotros. Porque nosotros tenemos que haber estado ahí, pero no. Él dijo, ustedes no tienen por qué sufrirlo. Ustedes son hijos del Altísimo. Dejen que su Dios resuelva este problema del pecado y que lo resuelva para siempre. Bien, con estas palabras de ánimo, con esta exhortación a que consideremos esto y que estudiemos la palabra y que realmente permitamos que la palabra nos cambie. Los dejo ahora. Que tengan un excelente noche, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos al inicio de semana este domingo con el mensaje de resurrección. Ahí vamos a encontrar otras cosas. Dios les bendice, familia. Les amamos y estamos para servirles. ¿Vale? Gracias por estar. Nos encontramos entonces en breve. Vale. Chao.